secretario. Presidente, no hay cuenta hoy día, toda vez que la dimos en la sesión del día de ayer. Hola, buen día. Hola, hola. Bien, damos la bienvenida a los invitados del Ejecutivo. Nos acompaña como siempre don Gonzalo Casitúa, asesor legislativo del Gabinete del Ministro, el jefe del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, don Jorge Alcaíno, la jefa del Departamento de Atención de Déficit Cualitativo, señora Alejandra Bió, interesante el nombre, déficit cualitativo, ya, y profesionales del equipo de condominios sociales, señora Claudia Bruna. Y por cierto, continuamos con la tramitación del proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria. Habíamos quedado ayer, estuvimos trabajando en Santiago, en la indicación 78, si no mal no recuerdo, 88. Sí. Quedaron algunas cosas pendientes, pero en general sí, se avanzó bastante. Lamentablemente por ahí le rechazaron alguna indicación. No, hemos defendido todas las indicaciones, senador Sandoval. Sí. Y no Reabrir el debate, sí. No hemos procedido a rechazar ninguna sin la participación del senador. ¿Ah? Sí. Bien. Don Alejandro. Sí. Sí, bueno, la indicación 88 está en la página 47 del comparado y recae en el inciso tercero del artículo 27. Ese inciso establece que la administración del condominio podrá, a través de circulares, avisos u otros medios, dar a conocer a la comunidad los reclamos correspondientes, y la indicación de la senadora señora Aravena reemplaza la voz podrá por deberá. Esto es para obligar a la administración del condominio que a través de circulares, avisos u otros medios dé a conocer a la comunidad los reclamos correspondientes. Básicamente en el mismo tenor de la transparencia y el mejor ejercicio, digamos, del espacio, digamos, de comunicaciones al interior del condominio. Yo creo que cuando uno coloca podrá es tan subjetivo que va a depender mucho del administrador, y es bueno que los reclamos puedan ser conocidos por todos. Entonces, por eso cambié la palabra deberá por podrá. ¿Sí? Estamos en la página 47. Sí. Usted tiene otro comparado. Sí. Como dice la senadora Aravena, ¿le parece? ¿Sí? ¿Aprobado entonces? Unánimemente. Muy bien. Se aprueba. Aprobado. Unánimemente la indicación 88. Posteriormente, la indicación 89 es de la senadora señora Aravena, que recae en el artículo 28, que establece solo podrán asignarse en uso y goce exclusivo a uno o más copropietarios, conforme lo establezca el reglamento de copropiedad o lo acuerde la Asamblea de Copropietarios, los bienes de dominio común a que se refiere el número 3 del artículo 2,
cuando por circunstancias sobrevinientes dejen de tener las características señaladas en los respectivos literales. El titular de estos derechos podrá estar afecto al pago de aportes en dinero por dicho uso y goce exclusivo, que podrán consistir en una cantidad única o en pagos periódicos. Estos recursos se incrementarán en el Fondo Común de Reserva. Además, salvo disposición en contrario del reglamento de copropiedad o acuerdo de la Asamblea de Copropietarios, los gastos de mantención que irrogue el bien común dado en uso y goce exclusivo serán de cargo del copropietario titular de estos derechos. La indicación de la senadora agrega a continuación de esta frase lo siguiente, o sea, quedaría los gastos de mantención que irrogue el bien común dado en uso y goce exclusivo y aquellos gastos de reparaciones que busquen sustituir equipamiento o materiales de estos bienes y que han cumplido su vida útil serán de cargo del copropietario titular de estos derechos. Sí, está clara la indicación, fue con la palabra Sí, la es senadora. como para complementar básicamente que un ascensor, un portón tiene una vía útil y que son comunes efectivamente y que muchas veces hay que no solamente reparar, sino que hay que comprar nuevamente. Entonces, es como para hacer más detalle no sé qué opina el Ejecutivo respecto al tema. O quizás es redundante, no lo sé. Señor presidente, muchas gracias. No, a mí lo que me causa quizá un poco de confusión es que es una indicación que se está incorporando en un artículo sobre el uso y goce exclusivo de bienes comunes. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que está dando de los ascensores y otros bienes que tienen una vida útil pareciera ser más una materia del artículo 26 que es sobre los bienes comunes propiamente tal, donde estarían estos bienes de uso común, pero aquí está hablando más bien de no sé, un box de estacionamiento que es un bien común que sea en uso y goce exclusivo, ese tipo de bienes. Entonces los bienes comunes de uso común abierto a todos los copropietarios no sería esto. Entonces, porque aquí dice aquellos gastos de reparaciones que busquen sustituir serán de cargo del copropietario titular de estos derechos. Entonces, claro, aquí no hay un titular de esos derechos de uso de estos bienes comunes. Entonces creo pero se podría recoger de alguna manera la idea de que creo que está recogida más bien en el fondo de emergencia o en otros lugares, de que hay que hacerse cargo entre todos de las reparaciones de estos bienes comunes que de repente irrogan un gasto adicional considerable llegado al minuto de cambiar un ascensor o cambiar ciertas instalaciones que no es menor, digamos. Claro, entonces dejarlo acá yo creo que puede generar cierta confusión. Sí, Yo tengo una duda, la Janet. porque podría darse podría efectivamente asignarse en uso y goce exclusivo un ascensor, por ejemplo, en un edificio de primer nivel que tenga un penthouse, podría ir un ascensor directamente. Entonces, compartiendo lo que señala Gonzalo, yo creo que si en el caso que una persona tenga un uso y goce exclusivo, debería hacerse cargo de la mantención de todo lo que implica, independientemente de que también recojo que en el artículo 26 debería ponerse una norma semejante respecto de los bienes comunes que en el fondo no están dados en un uso y goce exclusivo, sino que está utilizando toda la comunidad. Ahora, igual dejamos en reglamento de copropiedad, al acuerdo de la Asamblea, esta disposición, salvo disposición en contrario. Podría ser asignado, dado caso especial, de manera de uso goce sin pago. O sea, dejamos en la Asamblea si hay cobro o no hay cobro. Yo creo que es una flexibilidad necesaria porque dependiendo de la naturaleza del bien y de la función y la destinación, podría tener ambas características. Lo vimos también cuando era con cobro y sin cobro anteriormente. Sí. Tal como está el artículo pareciera bien. Y estamos en el titular de los derechos de estos bienes exclusivos, ¿no? Y la indicación 89 es la que busca establecer que aquellos gastos de reparaciones que busquen sustituir equipamiento, materiales de estos bienes y que han cumplido su vida útil. A mí me parece que esos son más bien del titular, porque son inversiones definitivas en el inmueble, ¿no? No, lo que pasa es que está hablando no de los bienes de dominio particular que son en el artículo precedente. El 27 es sobre el uso de los bienes
del uso de los bienes de la copropiedad, de los bienes de las unidades de dominio exclusivo. Estamos del 29. Estamos en el artículo 28 ahora. Y el artículo 28 el uso y goce 28, exclusivo 28, de sí. bienes comunes. Es un bien común, pero Sí, que la correcto, está comunidad decide, usted va a ser el único que va a poder ocuparlo. Entonces, quien debe mantener ese uso, ese bien que está dado en uso y goce exclusivo, el proyecto de ley dice la mantención de ese bien le corresponde al copropietario titular del Beneficiario. derecho. Y la senadora propone que no solo la mantención, sino que también las reparaciones que busquen sustituir equipamientos o materiales de estos bienes que han cumplido su vida útil, que es una precisión respecto de lo que es la mantención del bien, digamos, porque la mantención implica que si es necesario reparar algo, habrá que pagar esa reparación. Pero si se quiere ser más específico, yo al comienzo señalaba que me parecía que estaba más asociado a bienes comunes, pero efectivamente lo que dice Janet, podría haber un bien común asignado en uso y goce, del tipo ascensores u otro que Claro. pueda haber, que quede claro que si solamente lo puede ocupar él, que no pueda después pedírsele o exigírsele a la comunidad que tenga que costear una reparación de algo que está asignado Pero solamente está a él. dado al reglamento y a disposición de la Asamblea. Sí, parte con eso. Dice, con acuerdo de la Asamblea de Propietarios podrán o no ir al fondo. Los gastos que rogue el bien común serán del titular de otro derecho. Porque si no hay gasto, se ha decidido la Asamblea que el uso de cosas sin dinero, no van entonces al fondo, al común de reserva. Y creo que el dar esto que las reparaciones y materiales de estos bienes, eso hace que queden mosaicos, porque si hay que hacer reparaciones en un espacio de estacionamiento de uno solo, o sea, porque hay reglamento de cómo lo puede reparar, pero pareciera ser que esos bienes más bien deberán ser reparados por el colectivo, y si hay cobro, deberán ser reparados por los gastos de reserva o de la inversión colectiva. Me explico, si yo estoy pagando por el uso del estacionamiento, no sé, y se deterioró el pavimento, estoy pagando en arriendo, no puede llegar tú contratar a una empresa para que te repare el pavimento del estacionamiento. Estás pagando por ese uso. Por eso que tal como está bien, en mi opinión. Ok, quizás agregar ahí que lo que se está viendo acá es quién Salvo debe que hay cubrir una el mejora voluntaria, gasto. de que puede haber una mejora voluntaria. Es decir, que alguien quiera mejorar mucho más lo que está, no es necesario, pero lo quiera mejorar por mayor seguridad, Sí, incluso por estética. Lo que no hay que olvidar acá es que lo que estamos discutiendo es respecto de quién cubre estos gastos de mantención o de reparación. No el si se pueden hacer o no, porque si se pueden hacer o no también es materia de asamblea extraordinaria. O sea, sí. que a mí me den el uso y goce exclusivo de un bien común no significa que pueda hacer lo que quiera ahí. Igual hacer la intervención propiamente tal requiere la autorización de la asamblea. Lo que estamos discutiendo acá es, bueno, ya me lo autorizan. ¿Quién lo va a costear? Lo tiene que costear el que tiene ese uso y goce exclusivo o lo debería imputarse a todos. Sí. Sí, porque si alguien quiere mejorar el gimnasio, por ejemplo, quiere mejorar más de goce exclusivo, lo que quiere mejorar puede hacer la inversión, con acuerdo a la asamblea, para que sea una inversión acorde a los beneficios. Porque la sustitución, claro, de la vida útil, que no va a comprar una bicicleta del gimnasio, pues no va a poder usarla solo él, me explico, esta es mía, la compro yo y la uso yo nomás. Si cumplió la vida útil, lo esperable es que se reemplace. Eso no puede ser un gasto. Sí, Verónica. Senador, buenos días. En este mismo sentido, no solo se irrogan los gastos de mantención, también podría haber proporción de impuestos vinculados a ese espacio, que también de repente sería interesante considerar, porque como bien dice Janet, podría ser un espacio, un gimnasio que estuviera entregado como uso exclusivo a un determinado propietario, y eso origina un gasto en los impuestos del conjunto que también a lo mejor habría que considerar, proporcionalmente, por supuesto. Habría que agregarlo también, me sugiere Janet, en ambos también, cuando los bienes comunes los tiene la comunidad, de esa manera dejar equilibrado. Senadora, estamos viendo su indicación. Pero todo parece de justicia que si tú tienes un uso exclusivo puedas tú hacerte cargo de las reparaciones, porque si lo echaste a perder, lo repara.
Ahora, lo de haber interrumpido su vida útil me causa ruido porque en definitiva ya es una responsabilidad colectiva y eso es permanente. Me explico, no hace una reparación definitiva, reemplazo completo. Viene el uso y la sustitución de equipamientos materiales, estos bienes, que pueden ser para adaptarlo o cualquier cosa, pero lo que han cumplido la vida útil es más bien una tarea del colectivo, no el que va a hacer uso o goce de manera exclusiva de ese bien y que además está pagando, en el caso que esté pagando. Y además tiene que reponerlo cuando se agote su vida útil, no pareciera ser un poco excesivo. Pero si fuera un ascensor, como decías tú, de uso exclusivo, Ya. para el penthouse tendría que efectivamente Ese es cargo un quien lo buen usa, caso. digamos. Claro. Porque va a pagar el resto del colectivo Así es. el ascensor exclusivo a penthouse. No corresponde. A ver, como esto está regulado por la Asamblea y tiene para cobro o no cobro y para asignación, uno puede decir, digamos, que puede exceptuar del cobro. La Asamblea podría modificar este tema de que la vida útil, como el que arrendó el penthouse lo arrienda ya un año y se agotó, y parecería un poquito excesivo de que llevando un año tenga que hacerse cargo de la sustitución completa del ascensor. ¿Me explico? Cuando alguien cambia de dueño, tú vas llegando, ¿por qué te van a cargar a ti, digamos, a pocos meses que sustituyas completamente aquello? No sé. Si no lo dejamos pendiente, yo creo que el tema de la vida útil es aplicado a todos los casos, puede resultar, nos dicen, ¿quién dijo que tenía que pagar la vida útil? Y además voy a estar unos pocos meses en este departamento, o lo vendí, tengo que hacerme cargo de hacer el cambio total, que es la restitución completa, se agotó la vida útil y queda beneficio hasta que se agote de nuevo, ¿me explico? Senador Sandoval y luego Gonzalo. Sí, no, presidente, yo solamente le sugeriría, porque aparte ese artículo 28 tiene una redacción bastante larga, incluso que hasta yo separaría algunos párrafos, particularmente cuando dice precisamente además de, ¿ya? Además, salvo disposiciones, como que haría una redacción un poquito mejor y quizás ahí pudiéramos acotar este tema, porque además se relaciona también un poco con el artículo 29 que está a continuación, ¿ya? Yo sugeriría mejor revisarlo, presidente, porque además quedan esos conceptos, vida útil, que me da la impresión que voy a generar algunas más dudas. Yo sugeriría estudiarlo, separarlo, revisar esa redacción mejor, presidente. A mí me parece, podríamos mejorarlo, porque estos párrafos grandes, que tienen varias ideas sucesivas, terminan siendo de compleja comprensión. Si pudiéramos dejarlo pendiente y elaboramos una redistribución en varios párrafos. Pero tengo una consulta ahí, porque la propuesta me parece buena y ahí quizás habría que tomar el 28, el 29 y el 30 porque todos tienen que ver un poco con lo mismo. Entonces quizás habría que tomar todo el párrafo y ver cada uno de los artículos y ver si es que son más artículos que los que están acá, o redactarlos, porque tiene razón, el primero es enorme y mezcla bastantes cosas. Ya, y el 29 más establece que Sí. si lo vas a cambiar, para cambiar su destino, es complejo esto, sobre todo si es el término de la vida útil. Podemos tal vez simplificar estos 3 artículos en 2, con una más adecuada redacción, me parece. Sí. Porque la separación del 29 tampoco me es muy coherente, porque implica exactamente la continuidad de la idea que está Arriba. Sí. Lo dejamos así y buscamos una redacción de los 3, sería incluido Así el es. 30, ¿no? Sí. Claro, porque además el 30 repone toda asignación de uso y gozo exclusivo podrá ser pura y pasa antes por el 29 y está incorporado en la mitad del 28, el uso y goce, que parece que la Asamblea es el que lo asigna, con cobro o sin cobro. ¿Bien? Sí. Lo dejamos pendiente y mejoramos su redacción, y el tema de la vida útil vemos cómo queda, porque eso implica ya que el único caso coherente me parece el tema del ascensor del penthouse, No sé qué otra cosa. pero otra cosa, digamos, que tenga que cambiar la vida útil completa. Gonzalo. Perdón. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Podemos revisar con esta mesa que quizá trabajar distintas revisiones de temas. Ver el tema del uso y goce exclusivo de bienes comunes, porque es una figura bien particular, porque al final es a mitad de camino entre una unidad de dominio exclusivo y un bien común. Revisarlo también a la luz de ciertas opciones que se han planteado,
quizás vincularlo con temas de políticas del Ministerio de Proyectos de Subsidio. Por ejemplo, los proyectos de integración social han planteado el programa que también tienen que tener alguna propuesta para hacerse cargo de los gastos comunes, y una de esas es destinar ciertos espacios para, por ejemplo, en una placa comercial, y que pueda las rentas que genere la explotación de ese bien común imputarse a los gastos comunes y poder con eso costearlo. Entonces eso al final de cuentas también puede redundar en una de estas figuras de, bueno, si usted le asigna en uso y goce exclusivo ese espacio que está destinado para un uso comercial, bueno, en qué condiciones, porque esa persona va a querer hacer obras ahí de alteración, va a querer habilitar el local, etcétera, cómo lo va a poder hacer. Entonces quizás es una materia que podemos darle una vuelta también para poder viabilizar ese tipo de soluciones, que es bien importante para los proyectos de integración social, porque el tema de los puntos en cuestiones, bueno, y los gastos comunes, cómo se van a costear, lo vimos en alguna de las sesiones anteriores, que vinieron los alcaldes a presentar su experiencia en el tema, y hablaban de eso, de repente tener estos espacios comunes con un uso y goce exclusivo para alguien que pueda generar alguna renta, que eso ayude a costear los gastos comunes. Y quizás en ese marco deberíamos también revisar este tema. ¿Y qué pasaría con la indicación 90 de su... Quedaría pendiente, ¿no? Claro, porque quedaría pendiente la indicación 89 y la 90, porque están en el ámbito de los artículos 28, 29 y 30 que van a revisar su redacción. Igual me gustaría mencionar en términos generales por qué se plantea eso. En la ley vigente, el artículo 3, inciso 3, tiene una redacción que creemos que se prestaba para cierta confusión, porque dice: el uso y goce exclusivo no autorizará al copropietario titular de estos derechos para efectuar construcciones o alteraciones en dichos bienes o para cambiar su destino sin contar previamente con permiso de la Dirección de Obras Municipales. Entonces alguien podía entender que, a contrario del censo, si cuento con permiso de la Dirección de Obras, puedo hacer esto sin asamblea, y por eso la indicación fue como: oiga, no, lo que está diciendo es otra cosa, no está diciendo que usted le baste la Dirección de Obras. Por eso la indicación dice: salvo utilización de la asamblea, conforme al numeral que corresponde, y en caso sea requerido el correspondiente permiso. O sea, usted va a poder hacer alteraciones, pero tiene que irse al conducto regular de autorización de la asamblea y permiso de la DOM. No solo la DOM, porque si no usted se puede bypassar a la asamblea. Y no eso lo que pasa, yo daré ejemplos concretos de pasajes donde efectivamente espacios comunes se intervienen autorizados por la DOM, pero no con permiso de la asamblea, y eso genera una problemática tremenda, así que está súper bien que se incorpore. Quiero hacer la siguiente consulta. ¿Qué pasa en la publicidad? Cada día más notorio que las paredes laterales de los edificios son cubiertos con publicidad y se interviene en la estructura porque tienen que montar una plataforma metálica. Todos esos gastos, de acuerdo a la asamblea, van a pagar gastos comunes, porque ingresos pero significan alterar incluso la visión de las ventanas. Y debe haber una oferta muy atractiva para poder lograr que los vecinos lleguen a un acuerdo como ese. ¿Estaría incluido entre estos bienes de uso o cómo se regulan en esa resolución de asamblea para poner carteles? Bueno, de hecho hay algunos vecinos que se oponen porque es cuando se hace en el techo o de manera lateral. ¿Tenemos algo en el proyecto que vaya a decir cómo se regula el tema de la instalación de publicidad? Independientemente de la asamblea, parece que son ofertas muy atractivas porque terminan estando instaladas. Sí, bueno, efectivamente, como dice usted, entiendo yo que requiere cierto acuerdo de la asamblea porque se monta en la estructura del edificio. Aparte de eso, el artículo 273 de la ordenanza es un artículo especialmente destinado a las instalaciones de publicidad en los edificios. El artículo 2.7.10 de la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Claro. Y ahí regula ciertas cosas, y yo me acuerdo que en algún minuto hubo un proyecto de ley de los temas de instalaciones de publicidad. Porque el 2710 está más vinculado, corrígeme si estoy equivocado, pero tiene que ver con... Porque esto de cubrir el edificio con publicidad surgió como una forma de financiamiento de reparaciones, pero también está muy vinculado a la reparación del bien común. Era como cuando voy a pintar la fachada, la cubro con esto, y era como una publicidad transitoria para cubrir la obra de reparación, y era vinculado a eso. Se suponía que claro, hecha la obra se tenían que retirar los andamios y retirar la publicidad, pero en la práctica estaba
operando de una manera distinta, que al final hay edificios que son muy atractivos para tener esta publicidad y uno la ve todo el año y dice, bueno, ¿lo están pintando todo el año o qué es lo que pasa? Yo me acuerdo que existía ese proyecto de ley pero no por el lado de copropiedad, sino que por el lado del tema de Verónica, ¿podemos revisarlo? Eso en torno al tema de la publicidad, porque si hay algo que yo he tenido reclamo de que hay un vecino que no quiere y efectivamente el reglamento dice que es por mayoría. En el caso de las antenas, yo recuerdo el tema de las antenas, que también hay una agresiva oferta de parte de las empresas, esto hace algunos años, respecto a instalar antenas o palmeras, disfrazadas de palmeras. Y se instaló. Y mucha gente de la tercera edad, que tenía marcapaso por el tema de onda electromagnética, se oponía, pero al final se hizo igual. Y eso requiere un tratamiento distinto porque no es esencial para el desarrollo del condominio la instalación de la publicidad o de una antena, aún por mucha de palmera que la vista, ¿me explico? Y creo que en esto deberíamos tener alguna referencia a eso. En general, no sé si nuestro equipo de asesores lo podemos ver, en dónde cuadra ese tipo de autorizaciones, que son de naturaleza distinta, porque son ingresos. Más bien lo que se hace es, se instala un ingreso opcional al fondo común, me imagino, o cómo está regulado aquello, que no puede ser el negocio de un vecino, tiene que ser, digamos, más bien un acuerdo de la asamblea y en beneficio a que se destina, eso está regulado, a que se destina el dinero. El tema de la toma de decisiones es el que me preocupa, y si efectivamente eso es legal, porque si esto no está regulado, pues, así pasa, muchos carteles estaban sin autorización municipal en las carreteras, por ejemplo, debiéramos ver la legislación de ley de urbanismo y construcciones y tener a lo menos mucha claridad de cómo eso se regula en esta ley de copropiedad en torno al uso de publicidad en edificios o copropiedad colectiva. Janet, ¿sí? Yo entiendo que está comprendido en el cuadro del artículo 15, en el numeral 3, letra I, me da la impresión a mí, que es constitución de derechos de uso y goce exclusivo de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios u otras formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común. Ahí debería quedar comprendido las autorizaciones para la publicidad y exige una mayoría reforzada del 66% de la asamblea que lo apruebe de acuerdo con lo que se ha visto hasta ahora. Sí, yo concuerdo con eso. Claro, pero cualquier forma de aprovechamiento. Podría ser arriendo incluso de y la letra H también va relacionada con eso. Dice construcciones en los bienes comunes. Entonces una instalación que requiere ya una obra. O sea, en el fondo son los ejemplos que señala el senador son precisamente aquellas materias que justifican que haya una asamblea extraordinaria con un quórum reforzado. Va a haber vecinos que no les gusta esa decisión, claro, efectivamente va a haber vecinos que no les va a gustar esa decisión, pero por eso se requiere un quórum reforzado del 66%. Entonces, ¿Quién firma ese contrato de publicidad? el administrador deberá quedar facultado, porque lo que pasa es que también esta tabla de materia habla de poder delegarle facultades al comité de administración, etcétera. O sea, podría la asamblea acordar el hecho de que se haga una determinada obra, se asigne y facultarle al administrador o al comité de administración, bueno, usted concrete esto con la firma del contrato con la persona correspondiente, digamos, porque ahí no sería la asamblea directamente. Bien, Verónica. Sí. Senador, en todo caso, a propósito de la mención que usted hizo de las antenas de telecomunicaciones, igual sería interesante revisarlo porque la norma tiene muy pocas exigencias respecto de las antenas pequeñitas, de las microantenas. Y la tendencia es que vayamos hacia ese tipo de antenas que son muy pequeñas, que uno podría instalarlas en un balcón sin necesidad de mucha infraestructura, muy poco visible incluso para los vecinos, sin embargo provoca el daño, la resistencia que se ha visto. Entonces, a lo mejor sería necesario de todas maneras revisar la compatibilidad con ese tipo de casos. Un oficio preguntando a Telecomunicaciones un poquito cómo viene esto y en especial el tipo de regulación que van a tener esa. A ver si logramos, antes de terminar el debate de este proyecto, tener mayor claridad que viene, porque como decimos, una nueva modificación de esta ley de copropiedad va a ser, esperamos, un tiempo más largo. Pero podríamos tener esa información a la vista antes de que se termine la tramitación del proyecto.
Lo que pasa es que la instalación de antenas, sistemas radiantes y torres soporte de esas antenas y sistemas radiantes ya está regulado. Está en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en los artículos 116 bis E y siguientes, en el 116 bis I, si no me equivoco. Y hay un decreto supremo que lo reglamenta, que desconozco el estado exacto de tramitación de eso, pero existen normas. De hecho, esos 6 artículos de la Ley General son muy reglamentarios, por lo tanto han estado operando desde el año 2012, creo que se dictó esa ley, sin necesidad de reglamento, y han podido estar operando, y habla de cuándo una torre requiere permiso de instalación, cuándo requiere aviso de instalación, y hay ciertas torres que, sin perjuicio de la autorización de la Asamblea, aparte requieren todo un procedimiento de consulta a los vecinos de un determinado radio, de 2 veces la altura de la torre. Está súper reglamentado el tema, digamos. En su minuto fue una tramitación de una ley muy larga, duró como 10 años, precisamente por la oposición que generaba, y generó que finalmente es una ley que tiene toda esta instancia de pregunta a los vecinos, de compensación a los vecinos, y ahí en la compensación a los vecinos aparecen obras en el espacio público o la armonización con el entorno. A lo que hoy es que es una materia que está tratada en la normativa. Entonces, más que oficiar a telecomunicaciones para preguntarle por el tema, ellos van a contestar, esto ya está en la ley, digamos. Me da la sensación de que esa... Y el reglamento que tú señalas, porque ayer hicimos referencia a un reglamento que estaba pendiente, que Gonzalo, el autor de ese otro. No, ese es otro. Sí, porque nuestra experiencia es que los reglamentos se tardan demasiado y al final algunos incluso llegan a colisionar con normas que o no se tuvieron a la vista o han evolucionado. Entonces, como el tema fue puesto, yo pediría que pudiéramos oficiar al Ministerio respecto al reglamento para saber exactamente cuál va a ser su efecto definitivo sobre el tema de las construcciones. Sí, en ese sentido es el reglamento de la ley de torres soporte antena es un reglamento del Ministerio de Vivienda, porque es una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Telecomunicaciones, en el que tiene que ver con antena, es respecto del funcionamiento de los sistemas radiantes. En cuanto a la instalación de los sistemas y de las torres, eso ya es competencia de Vivienda y Urbanismo y de los directores de obra. ¿Nos ve usted el reglamento? Sí. Podemos oficiar al Ministerio de Vivienda para que no diga cuándo va a tener el reglamento. Senadora Arana. Presidente, solo por una inquietud que me ha respondido gentilmente nuestra abogada acá, hay un tema que no debiéramos dejar de pensar en el análisis que hagamos de todos estos artículos, que dice relación con esta copropiedad comercial que existe también y que finalmente hemos siempre todo vinculado un poco al tema de vivienda, y que también genera bastantes complicaciones ahí. Yo creo que en todas las regiones del país, al menos en la mía, hay varios centros comerciales que son copropiedad, que tienen espacios comunes, que efectivamente cada uno es dueño de un espacio y que tienen reglamentos también, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si bien no es lo más prioritario, también pienso que es importante que, dado que estamos en proceso todavía, no dejar de lado en la discusión y en la conversación siempre este tema, porque es un tema que no es menor, que efectivamente genera conflicto, que es un modelo que además viene bien vinculado a estos barrios que se crean, en donde además se generan espacios comerciales en este mismo sistema de copropiedad. Entonces, me viene a la imagen varios conflictos que han habido en Temuco, especialmente respecto a este tema, que han sido así, pero muy, muy complejos, con paros y muchas cosas. Entonces, creo que es bueno que no nos olvidemos solamente, y yo me voy a hacer cargo también de eso, y que cuando hagamos discusiones no nos olvidemos que existe también copropiedad que tiene. Hay muchos edificios en Temuco que se están haciendo en mi región, que es lo que pongo de ejemplo, que lo que tengo más cerca, que solo son oficinas, que no hay una situación de habitación, y que también debe ser considerado en esta ley, y que me da la impresión que la redacción de la ley desde su inicio no está en ninguna parte, está solo mirado desde la habitación, y yo creo que es importante que en la redacción de la ley quede establecido también ciertas normas que permitan generar, digamos, espacios de acuerdo y de poder entender qué se hace cuando no es solamente habitación y es situaciones de oficinas comerciales, de venta y también profesionales. Solo eso, señor presidente. Senador Sandoval. A ver, no sé, ahí yo creo que entraríamos en un capítulo absolutamente nuevo y aparte respecto del tema de la copropiedad, o sea, y además eso ya existe y yo no veo tanta conflictividad. Yo creo que son los acuerdos entre privados, contratos entre privados, donde resuelven esos problemas, como dice, pero meter un capítulo especial de la copropiedad comercial en esta ley se imaginaría que dará para otro capítulo absolutamente aparte. Por eso a mí, en lo personal, creo que demoraríamos un poquito más con esta tramitación pensando
más con el fin habitacional que comercial. Yo sinceramente creo que daría para otro capítulo aparte. El problema es que no hay otra ley que se haga cargo, entonces yo no digo que haya que hacerla, solo que si es posible tener en la redacción, ¿cierto?, contemplada, ¿cierto? Claro, porque en el fondo vamos a facilitar la vida, así para eso estamos legislando, digamos que porque lo otro sería hacer una ley especial para el otro, que me parecería que sería redundante, no sé, solamente aporto con eso, ¿no? No, sí. Lo que sí, una salvedad que uno puede hacer es que, a ver, la ley de copropiedad actualmente está contemplada en términos generales para todo tipo de copropiedad. Habla más bien de dos tipos de condominio tipo A, tipo B, pero no dice que sean de vivienda, dice que la forma en que se constituyen las unidades respecto a los bienes comunes. Y más que tener normas especiales para estos otros usos, lo que sí hay en varios de los artículos que hemos revisado es que parten con alguna frase del tipo: en caso que se trate de condominios de vivienda, se aplica esta norma. Entonces esta solamente la voy a aplicar. La que hablábamos ayer de las subadministraciones, por ejemplo. Esa estaba pensada, si que usted tiene una copropiedad de más de 200 viviendas, si usted tiene una copropiedad de 500 bodegas, da lo mismo, no tiene para qué tener subadministraciones. Entonces, está al revés, en el sentido más que de que sea una ley de copropiedades de vivienda, es una ley de copropiedad en general que tiene normas particulares para vivienda atendida a las características especiales de residir en términos de una copropiedad. Que no es lo mismo que, pero que también, o sea, trabajar todo el día en un sistema de oficina, bueno, si eventualmente hay algún inciso que hay que incorporar en caso que sea de oficina, podría ser, pero quizás está más centrado en que las salvedades están hechas para precisar cosas para vivienda y para que no sean aplicables a otras. Y en ese sentido hay varios artículos así, y el trabajo de la mesa también debería ir, yo creo, en ese sentido. Tuvimos posibilidad de tener en audiencia pública a centros comerciales, porque esto también va a afectar a los centros comerciales. Escuchamos mucho vivienda, pero no a los centros comerciales. No sé si los convocaron. ¿Están agrupados? Yo quisiera proponer que pudiéramos invitarlo y hacer una exposición sobre su problemática y su tipo de relación. Porque todo indica que esto también le toca a ellos. Esto es una ley que tiene al menos 2 o 3 patas. Una, el tema de los centros comerciales que están incorporados. Por eso le pusimos cuánto es la definición, que unidad. Hemos puesto unidad, no hemos puesto vivienda. Entonces sería oportuno que los pudiéramos escuchar. Veamos cuáles son los más representativos y si hay una organización nacional, y los invitamos a que puedan exponer. Yo creo que ellos están en tantos proyectos, y si no lo están, los informaremos para poder representar en este trámite. Estamos aún a tiempo, sus observaciones. ¿Les parece? Muy bien, así se acuerda. Y lo mismo el oficio para el reglamento del Ministerio de Vivienda para la instalación de las antenas, también estado de avance, para que bien, también así se acuerda el oficio para y sacar. Janet. Un pequeño comentario. Muy buena la intervención de la senadora, porque en realidad en el proyecto de ley han ido quedando algunas cosas como que no se vinculan con todos los copropiedades. Por ejemplo, yo vi una opinión que, si no me equivoco, la dio la Cámara Chilena de Construcción en su momento, en que de alguna medida el proyecto no se hacía cargo de unas nuevas formas de copropiedad. Por ejemplo, ayer tocamos el tema del comité de administración. Y le mencionaba yo a Gonzalo que es súper habitual ahora que inversionistas compren un edificio completo y son un único propietario. Entonces, malamente podrían constituir un comité de administración de 3 copropietarios, porque es uno. Y lo compran para, por ejemplo, para arriendo, hospedaje. Y acá, en una de las primeras indicaciones que se aprobó, se eliminó el tema hospedaje. Pero se eliminó porque se quiso, entiendo yo, evitar el problema que se produce en los edificios destinados a vivienda, que se mete el hospedaje. Entonces, la verdad es que como que hay que darle vuelta a varias de esas cosas, y yo entiendo que dentro de las opiniones que se virtieron por diferentes entidades se han ido mencionando algunos que quizás habría que tocar. Bien, te acordaba la invitación a la Organización Nacional del Centro Comercial, acordado el oficio respecto a la instalación de entidad. Continuamos.
Muy bien, entonces, habiendo quedado pendiente las 28, 29 y indicaciones 30. 89 y 90 en relación con los artículos 28, 29 y el 30 que no tiene indicaciones, pero está la misma temática, correspondería ir a la indicación número 91 que recae en el artículo 33. No, como la otra vez se acuerda que vimos el tema, que en los segundos informes, claro, sí, claro. Bueno, el artículo 33, entonces, señala lo siguiente. Todo condominio deberá mantener una cuenta corriente bancaria o una cuenta de ahorro exclusiva del condominio sobre la que podrán girar la o las personas que designe la asamblea de copropietarios. Las entidades correspondientes a requerimiento del administrador o del comité de administración procederán a la apertura de la cuenta a nombre del respectivo condominio en que se registre el nombre de la o las personas habilitadas. La indicación 91 de la senadora señora Aravena agrega un inciso nuevo del siguiente tenor. A requerimiento del administrador o del comité de administración, el banco procederá a eliminar personas habilitadas o incorporar nuevas. Lo anterior se realizará con la mera exposición del acta de asamblea de copropietarios o reunión del comité. Esta última será reducida a escritura pública en la que conste el otorgamiento o eliminación de facultades bancarias. Me imagino que los bancos tienen su propia reglamentación respecto del cambio de los titulares de las cuentas, ¿no? Los requisitos que esto tiene que cumplir. No sé si la indicación tiene que dar una instrucción al banco, porque dice, el banco procederá a eliminar personas habilitadas, deben haber requisitos especiales para aquello, digamos, y todo el procedimiento de la titularidad o la pérdida de la titularidad. Lo que yo rescato de la indicación es que efectivamente tiene que haber un mecanismo expedito para hacer los cambios a fin de evitar cualquier tipo de fraude. Y por tanto, tal vez el tema de que fijar plazo de aviso al banco y revisar un poco la ley bancaria respecto a cuánto se toma el tiempo. La idea es que uno que esté a cargo de la cuenta y se va, no se vaya con la cuenta, ¿no? Y que pueda haber mecanismos no tan persecutorios para poder bloquear aquello, ¿no? Porque también es bueno tomar medidas, pero tampoco puede ser utilizado como una acción que dañe la honra de la persona que no tenía intención alguna de aquello. Y veo que esta cuenta de ahorro debería estar reglamentada en torno al plazo de aviso, o sea, el propio administrador deberá dar cuenta de aviso al banco de manera inmediata cuando la asamblea así lo determine, por ahí. Pero no sé si podemos señalar si el banco procedería a eliminar la personalidad porque estamos entregando una función a una entidad que es privada respecto de una situación de una resolución de asamblea. Yo haría lo mismo en torno a que la asamblea procederá las 24 horas a visitar al banco, avisar al banco y solicitar el cambio de la titularidad, por ahí. Senador Sandoval. Sí, presidente, en ese sentido coincido con usted. Me da la impresión a mí de que establecer a través de esta instancia, ¿verdad?, una reglamentación, una operatoria al banco. El banco tiene sus mecanismos de regulación. Uno se ve permanentemente estas situaciones en las organizaciones comunitarias, además cuando cambian las directivas, cambian los giradores, los autorizados, las personas para activar sus respectivas cuentas. Yo creo que voy por la vía que usted plantea, de que a lo mejor debería establecerse un plazo perentorio, ¿verdad?, para la notificación al banco de los cambios de giradores que pudieran eventualmente producir. Yo creo que más que por ahí que establecerle al banco reglamentaciones de procedimiento. Me parece que podría ser más atendible la indicación. Sí, yo también coincido ahora que la leo con detención, que quizás estamos de la manera en que está redactado como dando instrucciones a un organismo privado, que tiene que ver con otra ley, pero sí creo que coincido con ambos senadores que al menos debiera quedar establecido en algún párrafo los plazos en los que deberá ser informado el banco para de alguna manera asegurarnos de lo expedito del funcionamiento de lo administrativo del condominio, ¿no? Porque muchas veces estas cosas, cuando no se le colocan plazos, son un poco lentas, digamos. Entonces deberá, o sea, en caso de que exista un cambio, no sé, de titulares, de cuentas,
se deberá realizar una asamblea extraordinaria no mediano no sé qué plazo y ser informado al banco respectivamente. Eso podría ser, que es lo que planteaba el senador Navarro también. Entonces yo retiraría esta porque si es que esa forma. porque en estricto rigor esto es lo que se hace, aquí no hay ninguna cosa distinta a lo que realmente se hace, sino más bien queda explicitado, pero para efectos de redacción puede ser que no corresponda que nosotros lo incorporemos. Entonces yo retiro esta, pero sí hago mención que quizás haría falta complementar un poquito la redacción del artículo 33 para que quede más claro. Bien, no, lo dejamos pendiente para una redacción adecuada porque me parece bien el establecimiento de esos plazos puede ser el propio del artículo 33, por cierto. Y le pedimos al equipo que pudiera proponer una redacción que incorpore el objetivo del espíritu de la indicación. Concuerdo con con el espíritu de la indicación y la relevancia de que el banco tome conocimiento de esto, porque si nadie le informa, él va a autorizar estos cheques, va a pagarlo, y después, no, pero es que él ya no era nuestro administrador. Bueno, pues si usted no me avisa, yo no tengo cómo saber, digamos. Entonces esa instancia es la relevante, que haya una forma de que la asamblea quede resguardada de, mire, yo le avisé, obliga a la si usted siguió cobrando los cheques a ya... informar de manera inmediata, plazo de 24 horas, no sé. Le pedimos al equipo que pudiera hacer una reacción. Lo revisaremos. Vale. De todas maneras, usted retiró la indicación sin perjuicio, exactamente. Correspondería a continuación revisar la indicación 92 que se encuentra en la página 51 y se vincula con el artículo 36. Aquí hay 4 indicaciones. El artículo señala: si el condominio no dispusiere de sistemas propios de control para el paso del o los servicios de electricidad, de telecomunicaciones y de gas, las empresas que los suministren deberán suspender el servicio que proporcionen a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentren morosos respecto del pago de 3 o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes, a requerimiento escrito del administrador y previa autorización del comité de administración. El administrador remitirá copia de dicho requerimiento a los propietarios morosos. La indicación 92 del presidente de la República sustituye la locución de electricidad, de telecomunicaciones y de gas por de electricidad, de telecomunicaciones o de gas. Esto es consecuente con lo que estábamos viendo ayer, de que no se cortaran todos los servicios, sino que pudiera ser solamente uno. El senador señor Letelier, vemos todas las indicaciones, las leemos para... La 93 del senador Letelier reemplaza la expresión de telecomunicaciones y de gas por de telecomunicaciones, servicio de agua potable y de gas. Ese es otro tema que también se está viendo. La 94 del mismo senador Letelier agrega después de la palabra administración, o sea, previa autorización del comité de administración, él agrega el que no podrá negarse a esta autorización. Por último, la indicación 95 del presidente de la República agrega a continuación de la misma palabra administración lo siguiente: con todo, no podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión simultánea de más de uno de los servicios antes referidos, que va en consonancia con la indicación 92. Sí, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, explicar las dos presentadas por el presidente y un poco un par de opiniones de las otras dos. Bueno, va en línea a lo que hablamos ayer. La idea es que se puedan suspender más servicios que solamente el servicio eléctrico, que eventualmente se puedan cortar también el servicio de telecomunicaciones o de gas en caso de deudas de gastos comunes de 3 o más cuotas. Por eso el O-gas en vez de IO, y queríamos ser bien claro que la ley se va a estar a sí misma y por eso se agrega la 95 de que expresamente no solamente con la idea del O, porque también el O alguien podría más adelante pensar que igual puede ser más de uno, bueno, que quede súper claro que no podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión simultánea. Respecto de la 93 sobre el servicio de agua potable, ya hemos dicho en nuestra sesión como ejecutivo no nos parece pertinente que se pueda cortar el servicio de agua potable, porque eso tiene otras implicancias en cuanto a salubridad y cosas que ya estamos hablando de otro tipo de para el propietario y para todo el condominio. Sí, no, por eso, cortar el servicio de agua potable nos parece que puede ser excesivo, no nos parece pertinente. Y la otra, la 94, también es un poco complejo, porque la idea de la previa autorización del comité de administración, si ponemos el que no podrá negarse esta autorización, es un trámite que no tiene mucho...
no tiene mucho sentido si no puede negarse, porque la idea de este es un doble chequeo. El administrador quiere cortar un servicio, bueno, el comité de administración conoce a su vecino y dice, oiga, ¿sabe qué? No me parece que se corte este servicio, hay una persona que lo necesita, hay una situación, un contexto que no amerita que se corte este, mejor cortemos este otro, no lo sé. Pero en el fondo la idea es que el administrador acá no esté cortando por su cuenta. Entonces, si ponemos una frase que no podrá negarse a esta autorización, ¿para qué le preguntan? Digo? Ya, No. perdone, presidente, pero habría que eliminar lo que hicimos ayer entonces, porque esto viene a contradecir todo lo que... No sé, yo también, la del 94, yo no estaría de acuerdo tampoco. La 94 está fuera de contexto, porque si no puedes, ¿para qué pedir autorización si no se puede negar? Vale. Por tanto, no sé, votar la 44, la 94, dejarla en votación. Y lo otro, a ver, altera lo que, senadora Aravena, nosotros ya dejamos un solo servicio a la vez. Ese fue la idea. Y aquí va en la misma línea, no contradice la anterior. Por lo menos la 92 y 93. Pero la 93 sí. La 93. La 92. Es que la 93 agrega el agua. No, está claro que la 93 sí, es la 92. La 92 y la 95 van en la misma línea que vimos ayer. La 93 y 94... Votemos la 93 y la 94 entonces. Muy bien. Ponemos primero la 92 y 95. Bueno, las positivas ya. Sí, las positivas. Entonces, en votación, indicaciones 92 y 95, su excelencia el presidente de la República, que van en la misma línea de ayer. Senador Sur Sandoval. Senadora Arana, presidente. A favor. Muy bien, son aprobadas, ¿no es cierto? 3-0. Y a continuación, entonces ponemos en votación la indicación 93 y 94, que ya también se explicitó. En contra. Son rechazadas 3-0. Muy bien. Entonces correspondería conocer la indicación 96, que recae en el artículo 37. Este artículo establece que consigna que todo lo establecido en la ley o en el reglamento de copropiedad que diga relación con el cobro judicial o extrajudicial de gastos comunes, garantías, privilegios, inhabilidades y apremios aplicables a los deudores atrasados en el pago de gastos comunes será extensivo de pleno derecho a los intereses, multas y contribuciones al Fondo de Reserva. El presidente propone eliminar la expresión de pleno derecho. Don Gonzalo. Es un tema más bien de redacción. Entendemos que las cosas de pleno derecho tienen otra entidad distinta a esta. Yo creo que basta con que diga será extensivo a los intereses, multas y contribuciones del Fondo de Reserva y no cambia el sentido. Pero no una indicación tan... Yo quiero decir lo siguiente, leyendo el artículo anterior y todo este tema que le decimos a las empresas de telecomunicaciones, de gas, de electricidad, que tienen que cortarle el suministro a un cliente que ha pagado su cuenta, que no tiene ningún problema, y le dice porque tiene una deuda a un tercero que le corten. Yo creo que ahí vamos a tener un problema de aplicabilidad y hay gente que va a reclamar y puede ganar, porque el contrato que yo firmo con la empresa de electricidad, de gas, es un contrato particular, bilateral, y yo cumplido con mi obligación. ¿Por qué la empresa me lo va a cortar? Es una forma de presión. Ahora, en los condominios donde hay estos colectivos, está el acuerdo de la asamblea y funciona la presión social, porque te cortan el suministro nomás, habiendo tú pagado la cuenta. Y está claro que la mayoría de los casos, para parecer, obra el tema de la presión social, es decir, no va a ir a reclamar, salvo algún vecino complicado, pero si va a los tribunales, yo creo que va a ganar esa demanda respecto a que la compañía le cortó, y si hay un solo caso, la compañía no va a cortar, ojo, porque va a decir yo he cumplido conmigo esta obligación, me están imponiendo una obligación de cortar un suministro por sobre el contrato que yo tengo. Ojo con eso, senadora. Yo quiero aclarar algo, que en la práctica lo que se da no es que el suministro lo corte la empresa, lo corta la administración al interior del condominio. Lo que hace, no, pero en un 99% hay situaciones en las cuales se corta el suministro desde la base donde se distribuye el agua, la luz o el gas. No es que venga la empresa, digamos, que suministra el servicio general a hacer el corte. Entonces es bueno aclararlo porque pueden haber casos, pero son los menos. La gran mayoría es cuando paga el gasto común la persona, le dan inmediatamente, a los pocos minutos, el suministro que le han cortado. Eso es bueno aclararlo para efectos de la inquietud que tiene el senador.
Es bien relevante porque si fuera la empresa, en los casos en que es la empresa uno podría decir, bueno, y el costo de reposición, pero también cuando a uno le reponen el servicio después de cortado, también hay un costo y todo. Pero efectivamente esto está el tablero de los... Claro, está el tablero con todos los medidores y se corta en el medidor. Y una vez que paga los gastos comunes se le vuelve a dar el... Bueno, yo quiero hacer la siguiente observación que me hacen. Todos tenemos reclamo el tema del cobro de reposición. Entonces, si la empresa llegara a cortar, yo estoy al día, me corta la luz estando al día y luego me cobra reposición, corte y reposición, que es una sanción no ejecutada por un incumplimiento basal. Yo te pediría si pudiéramos hacer un informe sobre eso. Hay clientes, sobre todo este tema de edificios para arrendamiento, hay clientes que son capaces de judicializar esto, ¿no? Y otros que van por el bien común y la buena fe, tú dirás, mira, si en realidad no lo he pagado, se regulariza. Estoy hablando, digamos, de estos edificios destinados a locales comerciales, en donde el pago de las cuentas puede ser más elevado, de los gastos comunes y todo lo demás. Yo me preguntaba a Janet respecto a cómo ha funcionado esto, me dice que está el 97 y que habría algún fallo judicial respecto de que si está la ley procede, el administrador puede cortar la luz. Pero igual, Jorge, no sé, Verónica, si pudiéramos tener una luz, vamos a escuchar a las asociaciones de centros comerciales. Yo creo que ahí tenemos un tipo también de medida en donde efectivamente una medida como esta, que a mí me corta la luz, me echa a perder todos los productos. O me causa daño de 90, me explico, no por un error, yo había pagado, no había pagado, se genera un proceso que es distinto a las circunstancias de buena fe y convivencia en los condominios. Y le sugeriría, dado que la implicancia que yo veo más compleja en temas de acciones judiciales va por el lado de los locales comerciales, poder esperar, escuchar a la asociación de representantes y dejar pendiente el artículo de esta indicación. Sí, respecto de pleno derecho, porque allí lo más probable es que tengamos experiencia respecto de un uso discrecional eventualmente de esta facultad. ¿Dejarlo pendiente? Pero esto es otra cosa, esto es distinto. No, yo digo que el tema de pleno derecho, que eso a mí se me hace de que efectivamente es así, no hay posibilidad de oposición. Cuando dicen de pleno derecho es que tú no tienes posibilidad de oponerte, ¿no? Por eso la indicación lo que busca es borrar la frase de pleno derecho, para que no quede tan categórico. ¿No? Muy bien, sí, muy bien. Sí, muy bien. Pero aprobémoslo, sí, muy bien, y dejamos el tema de fondo para la invitación de audiencia pública que hemos señalado. Entonces la indicación... ¿Sí? Perdón. Muy bien, entonces aprobada la indicación 96, pasamos Bien, aprobada. a la indicación 97. Bueno, antes de pasar a la indicación 97 que recae en el artículo 39, solamente recordar, pero esto es un tema que lo tiene claro Gonzalo, es que Fondo Común de Reserva, que es el párrafo segundo, es un tema que, claro, que se va a revisar, incluso se va a ver si se mantiene el nombre de esto. Entonces, ¿tiene sentido que revisemos la línea? Sí, pues sí. Es solo para recordar que ese es un tema Sí, porque que está quizás en estudio. Bueno, léalo y después. Ya. El artículo 39 establece que en la administración de todo condominio deberá considerarse la formación de un fondo común de reserva para solventar gastos comunes extraordinarios, urgentes o imprevistos. Ahí la senadora Aravena agrega, este mismo fondo, además, deberá considerar y tener fondos suficientes para los casos en que el personal contratado deba ser despedido e indemnizado. En caso de que este fondo común de reserva no sea creado o no contenga fondos suficientes para satisfacer las obligaciones legales antes señaladas, el administrador del condominio deberá responder con su patrimonio propio. Después, bueno, sigue el artículo está, señalando que el fondo se forma e incrementa con el porcentaje de recargo sobre los gastos comunes, que en sesión extraordinaria fije la Asamblea de Copropietarios, con el producto de las multas de intereses que van a pagar, en su caso, los copropietarios, y con los aportes por concepto de uso y goce exclusivo sobre bienes de dominio común, a que alude el artículo 28. Señor presidente, solo para... Yo sé que esto se va a redactar de nuevo, pero sí pedir que
el equipo que va a hacer este trabajo no se olvide de incorporar el tema de las indemnizaciones, porque es uno de los grandes problemas, además del cobro de gasto común, la falta de fondos que permitan hacerse cargo de esto, que es un tema de ley importante, el tema de los trabajadores, y por otro lado, que igual tiene que responder los copropietarios en forma completa en caso de que no exista este fondo. Entonces, creo que la ley debe hacerse cargo de esto y resguardar que se dé inicio desde un comienzo de la vida de copropiedad, que se resguarden los fondos para que permitan solventarlo. Eso solamente. ¿Ya? Senador Sandoval. No solamente una observación técnica, no, es que esta indicación estaba correlacionada también con la número 31 suya precisamente y con la letra D del artículo 8º. Ya que había que correlacionar el contenido, presidente. Y también quedó pendiente porque es el tema que se está analizando en términos macro. Sí, la idea era recoger lo que señaló el senador Monte en su minuto respecto de que no se llame Fondo Común de Reserva, probablemente Fondo Común de Emergencia o algo parecido, lo del Fondo Común Inicial, y que se vincula también con lo que está planteando usted de que haya este fondo suficiente, especialmente para el tema de las obligaciones de cotizaciones, etcétera, y de despido. Perdón, presidente, es como el mismo concepto de que por temas tributarios y contabilidad una empresa debe contar con los fondos para despedir a quienes tiene contratados siempre, y eso se resguarda por ley. Entonces yo pediría que el mismo principio que se basa, digamos, en la contratación de empresas a funcionarios, empleados, sea el mismo principio que sostenga este artículo. ¿Ya? Senadora, nos definimos el tema del monto inicial, ¿no? Estaba pendiente, lo dijimos, está pendiente. Y este también está relacionado. Ahora, respecto al tema de la responsabilidad legal del administrador, si no se ha creado o si no alcanza a satisfacer la necesidad, uno podría decir una sanción por no crearlo, porque es su obligación crearlo. Pero la obligación, si el monto es insuficiente, decir que pague con su patrimonio, yo creo que sería excesivo. Yo puedo pensar que es excesivo. Lo que quiero plantear es que, dado que esto se va a redactar de nuevo, por favor tengamos en cuenta que el mismo trato que se le da a las empresas para efectos tributarios, de que deben tener un fondo de reserva para pago de indemnizaciones vinculado a la cantidad de personal que tienen contratado, sea el mismo concepto que se utilice para efectos de este fondo de emergencia, fondo común o como queramos llamarlo. Pero que siempre nosotros resguardemos el tema de los trabajadores y el pago de sus digamos, de sus indemnizaciones. No sé qué cambie la ley, pero... A ver, yo participo de esa idea, pero tal como está puesta es para todo, es para todo. Uno podría decir de que respecto a las obligaciones previsionales de personal, uno podría decir tiene la obligación de tenerlo y puede incurrir en alguna falta grave. ¿Te parece si lo redactamos? Pero no en todas, porque si no todos pagaron la cuota del ascensor, porque no han pagado y lo ha presionado. Eso. ¿Ah? ¿Te parece? Dejamos al equipo la revisión. Lo que me importa es que se incorpore el tema del fondo. Ahora, también el tema de la priorización de los pagos, que si lo puede hacer el reglamento, que si echan al guardia o hay cambio de personal, tienen que responder por sus obligaciones laborales, y eso debería estar como prioritario en materia de reglamento. Debería estar en un fondo permanente, claro. Bueno, las obligaciones previsionales y de trabajo tienen crédito especial en la prelación de crédito, tienen una preferencia, No, digamos. caso Entonces, pero no está de más reguardarlo acá en el fondo, que exista el fondo. Es una buena porque indicación que exista podríamos trabajar. Que exista conceptualmente como prelación de crédito es distinto a que exista materialmente dinero disponibles para... Además, nos ahorramos la posibilidad de las demandas laborales que entorpecen todo. Si están los fondos disponibles para pagar aquello o las prevenciones mensuales para hacer ese fondo, de tal manera de que en caso de despido se puedan cancelar todos los derechos previsionales y legales de los trabajadores. Entonces, quedaría Estamos pendientes con esa pendiente la indicación 97. Correspondería pasar a la indicación 98. Está en la página 53. Entramos en lo relativo al plan de emergencia y de los planos del condominio.
El artículo 40, en su inciso primero, establece que todo condominio deberá tener un plan de emergencia ante siniestros como incendios, terremotos y semejantes, que incluya medidas a tomar antes, durante y después del siniestro, con especial énfasis en los procedimientos de evacuación. El primer plan de emergencia deberá ser confeccionado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio. En esta norma recaen dos indicaciones. La 98 del presidente lo reemplaza por el siguiente. Todo condominio deberá tener un plan de emergencia ante siniestros, como incendios, terremotos y semejantes, que incluya medidas a tomar antes, durante y después del siniestro, con especial énfasis en los procedimientos del plan de evacuación y que sea fácilmente entendible mediante la incorporación de símbolos y señalizaciones de emergencia de uso universal. El primer plan de emergencia deberá ser confeccionado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio. Por su parte, la indicación 99 del senador Horacio Aravena agrega la siguiente oración final al texto actual. Respecto al plan de emergencia, se deberá hacer entrega de una copia de este a cada propietario, quien deberá firmar la recepción de esta. Estamos en la 99, ¿no? En la 98, 98. y en la 99, que recaen en el inciso primero del artículo 40. A ver, respecto, yo quiero recordar que la necesidad imperiosa que existe el plan de emergencia, de evacuación y de todo. Y que efectivamente el primer plan, que esto tiene un costo, sea de cargo de la persona natural o jurídica propietaria del condominio, es decir, por la empresa que lo construye, lo incorpora, ¿no? O sea, el primer plan, ¿no? Discutimos, recuerdo, de que si se hace un departamento, un edificio nuevo, el plan de emergencia tiene que estar aprobado junto con el reglamento o el resto de la exigencia y se entrega. Poner de acuerdo a los vecinos, vamos a pasar un año en hacer un plan de emergencia y eso puede derivar en que el plan de emergencia no esté al momento de la emergencia. Y además por los costos que esto pudiera tener. Y entonces la indicación del presidente lo que hace es ratificar la idea que deberá tener el plan, con medidas y la confección ya está en el artículo 40. ¿Cuál es la modificación esencial? Ahí hay dos escalas de modificaciones, porque el régimen actual, en la ley 19.537, ya existe el plan de emergencia, pero dice que la confección de ese plan es responsabilidad del comité de administración y que lo tiene que someter a aprobación de la asamblea extraordinaria citada a ese efecto entre los primeros 3 meses de su nombramiento. Lo que pasa es que cuando llegue ese día, antes de eso hay gente viviendo en el edificio. Entonces el proyecto de ley lo que buscaba, el proyecto de ley original, fue el que incorporó que ese primer plan de emergencia debe ser confeccionado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio. Y vía indicación lo que estamos proponiendo agregar es que ese plan no solo tiene que contener los procedimientos del plan de evacuación, porque el plan de emergencia es el tema general y el plan de evacuación es una parte del plan de emergencia. El plan de emergencia también es preventivo, el plan de evacuación ya es una cosa del momento de la emergencia. Pero lo importante es agregar que ese plan de evacuación tiene que ser fácilmente entendible mediante la incorporación de símbolos y señalizaciones de emergencia de uso universal. Ahí hay normas internacionales respecto a la señalización, estos letreros verdes, los temas iluminados de éxito, etcétera. Cumplir con o el dibujo de la persona caminando las escaleras, no sé, hay simbología para el tema de la emergencia. Entonces proponemos incorporar eso y que se vincula con la indicación 100 que vamos a ver después respecto de la actualización del plan. También tiene que contemplar ciertas particularidades respecto de quienes viven ya en ese edificio. O sea, saber, veámoslo cuando veamos la indicación, pero quienes viven, si hay una persona en el departamento 305 que tiene movilidad reducida, que está postrado en cama, eso tiene que estar en el plan de emergencia para que cuando llegue bombero el día de la emergencia, alguien se encargue de que determinada persona tiene que, porque si no sirve de mucho el plan de emergencia si no tiene ese levantamiento. En el primer plan no va a estar, porque quien nace el edificio no tiene idea quién va a vivir ahí. Pero en la primera actualización y en la sucesiva, el plan de emergencia se va complejizando y va diciendo, bueno, en este edificio viven tales personas. El tema del fácilmente entendible por simbología también tiene que ver con el tema del idioma, porque un plan de emergencia en castellano en un edificio donde habitan personas que no leen en castellano no tiene mucho sentido, o no le va a ayudar a esas personas, por eso la simbología es bien relevante.
A eso apunta la indicación 98. Senador Sandoval. No, bien, presidente, respecto del primer plan de emergencia, efectivamente eso se analizó con anterioridad en la mesa, en la discusión, que es absolutamente razonable dar el espacio que media entre que se terminó el edificio y que terminan todos los propietarios por ocuparlo. A mí me asalta solamente una inquietud, presidente, respecto de la reacción de los siniestros, ¿ya? Cuando dice todo condominio deberá tener un plan de emergencia ante siniestros, como incendios, terremotos y semejantes, ¿ya? ¿Semejante a qué? ¿Semejante a incendio y terremoto? ¿Ah? Entonces, como que ahí como que no, es que es típico de la visión nuestra de los hechos siempre en las zonas continentales. Pero lo que pasa en el litoral son tsunamis, ¿ya? Entonces, cuando habla de siniestros como incendios, terremotos y semejantes, como ese semejantes, como que no queda sabor a nada. Y uno habla de derrumbes, tsunamis, avalanchas y otros que pudieran, ahí como que falta quizá un acotamiento. De lo demás me parece absolutamente razonable el punto, presidente. Muchas gracias. Verónica, ¿te lo da la palabra? Senador, quizás sería necesario precisar el plazo como estaba en el texto vigente, porque no lo dice explícitamente. En el texto vigente se refiere a 3 meses. En el otro dice que el propietario, o dice exactamente la persona jurídica o propietaria del condominio. Eso siempre existe. No lo dice antes de la transferencia. A lo mejor sería necesario precisar un momento en que eso tiene que ocurrir. Yo quisiera hacer la siguiente observación. Yo creo que la ONEMI tiene que tener una definición de terminología para esto, en materia de la clasificación de los, comillas, siniestros. Y poder dejar una definición más homogénea, la que certifica que no está, esto no es ni incendio ni terremoto, me quedo aquí, sino que o que no es una medida, tener una terminología, si podemos tener una definición más normal, si la vamos a incorporar a la ley, que tenga vigencia en todo el territorio nacional y que signifique lo mismo, ¿me explico, no? Y ver si lo ONEMI tiene una definición en este tipo de casos de procedencia, porque en el caso del senador Sandoval tiene erupciones volcánicas, ¿te das cuenta? Sí, no, ahí hay que revisar que una cosa son el riesgo de desastre asociado a eventos de la naturaleza, pero también aquí los incendios no tienen que ver con eventos de la naturaleza, tienen que ver con algo interno del condominio. Entonces están esos dos tipos de riesgos, digamos. Sí, se puede detallar, sino sí, es que estaba revisando porque en los artículos sobre la constitución del condominio, en alguna parte está que es requisito tener el plan de emergencia para aprobar el condominio, digamos. O sea, eso es lo razonable. Sí, por eso, es que aquí da la sensación de que lo tiene que confeccionar la persona natural o jurídica propietaria del condominio. Lo importante es que lo confeccione antes de que entre el primer ocupante, pero eso sé que está en alguna parte, en este minuto no me acuerdo dónde, pero no podemos fijar la ley de urbanismo, porque en el fondo esto debería estar incorporado a una norma constructiva, como de antes veíamos de que estaba en la ley de urbanismo, o sea, el plan de emergencia debe estar incorporado a la norma constructiva, como ya se incorporó antes, me señalaban, más que el tema de la ley de condominio, en su aplicación, más bien el tema de la aplicación, pero la obligación, si queremos que esto, que además, bueno, sí, en los edificios, ¿no? Son condominios, por tanto, no, ¿es posible esta ley hacer una modificación a la ley de urbanismo y construcciones? Pregunto. O sea, es posible nosotros hacer una observación, una modificación en los transitorios a la ley de condominio para dejar una ley firme. Es que parece que eso es precisamente lo que... Sí, senador Monte. Perdón. Gonzalo, mientras lo busca el senador Monte. No, yo creo que es bien importante dejar en claro quién hace el primer plan y en segundo lugar en qué momento tiene que tenerlo listo. Lo que usted acaba de señalar, Gonzalo, de que tiene que ser para inscribirse, me parece muy importante que así sea. O sea, aquí es el propietario, el primer vendedor, el que quiere venderlo por primera vez. Por eso a mí no me parece que sea el propietario así nomás, pero siempre hemos usado en la nomenclatura propietario, primer vendedor. El primer vendedor, entonces, que se inscribe en la dirección de obra, tanto el reglamento de propiedad como este plan. O sea, deberían ser parte del mismo proceso.
porque eso asegura que esto exista, o sea, y que quede inscrito también en el conservador de bienes raíces, que es la situación del primer reglamento, queda inscrito en el conservador, y los cambios hay que ponerlos respecto a eso. Esto para simplificar, para que no sean dos trámites aparte. ¿Y por qué propietario primer vendedor? Porque en todo lo que son los daños estructurales o de distinta naturaleza que tienen los edificios, el responsable es el propietario primer vendedor. Él tiene que actuar respecto a la empresa constructora, pero el responsable es el propietario primer vendedor. Y creo que es re importante dejar en claro la responsabilidad para que esto se cumpla, presidente. Entonces yo no sé por qué no usaron, a lo mejor hay alguna razón, por qué no usan la nomenclatura de propietario primer vendedor, primera observación, y segunda, esto hace que tenga el mismo procedimiento el artículo 9 respecto al reglamento de copropiedad, es lo que sugeriría. Yo quiero recordar que este tema del propietario primer vendedor estaba relacionado con el uso del pago liga, si me recuerda el senador Monte, respecto de que el edificio se vende a un solo propietario, después el otro propietario lo vendía de manera particular, y había ahí un ahorro del tema, Carlos, del subsidio al IVA, cuando lo compraba completo un solo dueño y después lo vendía a la segunda venta, y la segunda venta, o sea, la primera venta se hacía a un precio distinto, y después la segunda venta se hacía a otro precio, ¿no? En el tema tributario, me acuerdo que lo discutimos en más de una oportunidad. Y ahí hablábamos del propietario primer vendedor, para que radicara allí la responsabilidad y no hubiera ningún tipo de transferencia que buscara una responsabilidad distinta al propietario primer vendedor. Pero a mí me parece, lo señalaba por el senador Monte, que esto debiera ser una normativa de ese tipo y debiera estar incorporada al que construye. Y eso es ley de urbanismo y construcciones, de tal manera de que el mecanismo de la aplicación del plan, la implementación, sea del administrador, pero tiene que estar listo cuando recibe el edificio, independientemente que haya una o 100 personas. Gonzalo. Lo encontré. Encontré dónde está el tema porque a mí me sonaba que esto estaba ya contemplado el momento. ¿Por qué? Porque en el artículo 9 del primer reglamento de copropiedad, ahí dice la persona natural o jurídica propietaria del condominio, que tiene que ver con lo que dice el senador Monte de, propietario del condominio, primer vendedor, precisando eso, la persona natural o jurídica, primer vendedor, deberá hacer entrega al primer administrador de una copia del primer reglamento de copropiedad de los documentos individualizados en el artículo 40, y el artículo 40 es el del plan de emergencia, y de los siguientes antecedentes que conformarán el archivo de documento. Y eso debe hacerlo antes de que ingresen el primer ocupante. Eso lo dice un poco, porque dice que debe designarse al primer administrador antes de que entre el primer ocupante. Estoy buscando el específicas. Senador Montes, usted la palabra. Yo lo que quiero, Janet me dice que me hace la observación de que si hay que inscribirlo en el conservador, eso implica un costo posterior porque esto hay que cambiarlo permanentemente. Sí. Pero lo que podríamos dejar establecido, que solo el primer plan queda inscrito y después las modificaciones no, para efecto de que haya una responsabilidad más fuerte de parte del director de obra. O sea, cuando él va a inscribir que le llegue el reglamento de copropiedad, le llegue este plan de emergencia, y habría que establecer la salvedad posterior, pero no así con el reglamento. El reglamento siempre que tiene que estar en el conservador, pero esto a lo mejor puede tener un grado de flexibilidad mayor. Que el primero está inscrito y las modificaciones no necesariamente inscrito. Parece que algo así quedó. Sí, o sea, el proyecto de ley no contempla que el plan de emergencia esté inscrito en el No, conservador. es que lo que dije yo recién, o sea, me estoy corrigiendo. Sí. Lo que sí plantea es que cuando designo al primer administrador, que es una función que tengo que cumplir antes de que ingrese el primer ocupante, a ese primer administrador ya le tengo que entregar el plan de Es que emergencia, no con lo cual existe ya ese administrador. Yo creo que sería mucho más razonable que se pusiera dentro de los documentos que tiene que reunir. Sí, por eso estaba buscando en los artículos del director de obra y no encuentro que esté el tráigame el plan de emergencia antes de que yo le otorgue el certificado que se acoge a copropiedad. Está puesto un poco después, porque dice una vez efectuada la recepción definitiva de la edificación y antes de la ocupación del primer copropietario, la persona natural o jurídica designa al primer administrador y después le dice, ya ese primer administrador entréguele el plan de emergencia. Pero claro, ahí hay una distancia de tiempo que quizás uno podría adelantar el plan de emergencia y decir, no, el plan de emergencia es un requisito para acogerse a copropiedad. Y eso implicaría cambios en el artículo 48 por ahí, que es el título 9 de la Constitución de la copropiedad. Artículo 48, 49, habrá que ver ahí sí poner los documentos del artículo 40 como uno de los requisitos para acogerse a copropiedad. Sí.
senador Montes, digamos, dejarlo pendiente para poder hacer la correlación adecuada con el artículo que señala don Gonzalo. Senador Montes. No me parece bien eso. Lo que a mí me choca es que el primer plan haya que entregarse al administrador. Aquí el sujeto de esto y el que manda en esta sociedad es el comité de administración. Es el directorio, es el que opera y que debe tener todo antecedente. El administrador es un empleado del comité de administración y del conjunto de los copropietarios. ¿Por qué digo esto? Porque siempre había una lucha en que los administradores han tratado de recuperar poder desde la ley del 97, porque ellos antes hacían lo que querían, ¿eh? O sea, porque tenían todas las facultades. Entonces dijo, no, aquí lo que manda es la voluntad, la autonomía, la voluntad de los copropietarios. Para eso lo expresa como cabeza del comité de administración y ellos contratan al administrador. No alterar el orden de la responsabilidad del poder, porque se pierde. Yo insisto, esto es lo que quedamos que iba a revisarse en todas las partes, no se refiere al administrador. Sí, quiero insistir en ese punto. Es que es súper pertinente hacer presente aquí que lo que busca la ley es que exista un primer administrador antes de que entre cualquier copropietario. Por lo tanto, no puede existir. Es que no, porque es un primer administrador designado por el desarrollador del proyecto, que después en la primera asamblea de copropietarios se revisa el reglamento de copropiedad. ¿Por qué en vez de un administrador no un primer comité de administración? Porque tendrían que existir copropietarios para eso. Entonces el administrador es alguien que se contrata para eso, pero los copropietarios van a empezar a llegar después de eso. Llegarían un poco después. Y en la primera asamblea habrá que ratificar o no a ese primer administrador. Ratificar. Está bien claro que es alguien muy transitorio. Porque si no se va a quedar con todo el poder. Alguien que se haga cargo de esta primera entrada de los copropietarios, digamos, y que pueda coordinar las primeras gestiones antes de que se constituya propiamente tal la asamblea, que se constituya el comité, porque para eso hay que juntar copropietarios. Solamente ahí voy a poder elegir al comité. No, sí, entonces en el siempre hay propietarios. Sí, es que lo que estaba pasando hasta ahora O es sea, que no, hay un solo propietario en todo el edificio. Cada vez vamos a tener más esa realidad, que los edificios van a tener un solo propietario. O sea, aquí estamos con un problema que hay que prever porque no está bien previsto. El tema de los inversores aquí. El proyecto de ley, cuando habló de este primer administrador, era precisamente porque lo que está pasando en la actualidad es que quien está administrando hasta que se constituya la primera asamblea es el dueño del proyecto. Y él está funcionando como el administrador del proyecto. Entonces el proyecto de ley dijo, no, a ver, contrate usted a alguien que haga las veces de administrador, que sea el primer administrador y que sea quien se encargue de ver la relación con los copropietarios, etcétera, hasta la constitución de la primera asamblea y la elección del primer comité. Y probablemente usted habrá que ver si lo ratifican o no. O sea, no lo dice en esos términos tan expresos de si habrá que ratificar o no, pero es un primer administrador. Si después el comité de administración o la asamblea quiere removerlo y dictar a otro, contratar a otro, puede hacerlo, digamos. Tratándose de este primer plan de emergencia, está claro que alguien tiene que hacer entrega de la y explicarlo, porque y eso parece bien, digamos, el periodo de transición, con la salvedad de que quede claro que es una función única de transición, no tiene que ver con la constitución de la administración definitiva, pero alguien tiene que, cuando se constituye esa asamblea, ir y explicar todo esto y todos los detalles que sean posibles. Si no te encuentras con un documento de plan que lo elaboró una persona que ya no existe, y si está mal hecho, o sea, en general tiene que haber una responsabilidad de entrega de este plan, porque si no vamos a tener planes mármicos o planes hechos que en definitiva y nadie para entregarlo. Alguien tiene que responder por eso y al momento de constitución de la primera del Consejo de Administración de la Asamblea deberá ser entregado este plan y explicado por el responsable que lo hizo. Y como efectivamente entiendo que esto puede ser una obligación que sí carguemos al primer propietario, de que es cuando tú vendes el vehículo y alguien te dice, bueno, todo lo que tiene que hacer para cuidar el vehículo, porque se te entregan 100 guías de uso y funcionamiento, te va a decir que ha sido tu responsabilidad y tú recepcionaste un plan sin tener la información de primera mano de quién lo elaboró. Entonces, tal vez sea una responsabilidad coadyuvante del primer propietario hacer entrega al plan. Y ahí nos eliminamos la idea de este administrador provisional que puede quedarse de manera permanente, pero un plan de esta naturaleza tiene que ser entregado de manera formal al Consejo para saber si funciona o no funciona y para su implementación. Porque lo que puede ocurrir que los que lleguen digan, tenemos un plan que no entendemos, me explico, ¿no? Y cómo lo expresamos si está malo. Porque ¿quién revisa si el plan es pertinente? El plan de emergencia es pertinente. La pregunta que tengo. Por eso te digo, entonces tiene que haber la obligación del primer propietario, como ha señalado el senador Montes, de hacer entrega
del plan de emergencia, es explicarlo, que te dice, así como funciona, este plan que va a cuidar la vida de los que aquí viven. O sea, es tan importante como eso. No es un mero requisito que te entreguen un legajo de un tema que pueda ser hecho todo iguales y te lo pasen, no, y tú si lo entiendes o no. O sea, si queremos asignar una importancia determinante, porque el factor vida a este plan, deberá ser un traspaso documentado y explicado. Yo todavía tengo una pregunta, presidente, que dice relación con que no queda, todavía no que me quedó claro si lo que se va, la dirección de obras no solamente dentro del legajo de documentos, vamos a agregar entonces, se fue el acuerdo, el tema del plan de emergencia como parte de los requisitos del régimen de copropiedad, ¿sí? Entonces eso va a permitir que tenga un grado de responsabilidad también el director de obras sobre lo que está recibiendo, o sea, no es solamente que cumpla con el documento, se entiende que para poder aprobar esto, él debiera hacer una supervisión, que efectivamente lo que está descrito en el plan de emergencia dice relación con lo constructivo, porque se supone que es un director de obra, o sea, si aparecen escaleras de emergencia en el plan, porque efectivamente se cortó y se pegó, y esto simplemente él no lo verifica en terreno, no manda a algún funcionario, significa que no habría ni un grado de responsabilidad, esto sería un mero trámite, y resulta que partiríamos mal. Entonces, yo entiendo que cualquier documento que sea avisado por un director de obras, timbrado y firmado, debe contener una visita que efectivamente dé cuenta que lo que está en la estructura, digamos, de salidas de emergencia o lo que sea, es vinculante con el documento que tiene en mano. Si no, esto o sea, no tendría ni un sentido pasarle algo para que solamente exista. O sea, yo habiendo trabajado en municipio harto tiempo, no entiendo por qué no podría ser responsable. Lo mínimo es una visita a terreno, porque esto no es un tema menor. O sea, el plan de emergencia no es un compromiso burocrático, es la vida de las personas que habitan el lugar. Y si partimos mal desde un principio, todo mal. Entonces, me parece que si la empresa va a ser responsable, contratar un funcionario especializado en temas de plan de emergencia, que es la primera responsabilidad de los propietarios iniciales, que venden después, el director de obras debe ser responsable de lo que visa y constatar, digamos, en vista él o su funcionario y ser responsable si eso no corresponde a la realidad. Senadora, yo quiero hacer una observación. Estamos casi en la hora, la sesión está hasta las 11:30, pero quiero decir que vienen dos artículos más, que son complementarios, respecto de dónde va a parar este plan. Y se pone a bomberos y a carabineros en indicación del presidente de la República. Yo quiero sugerir que dado que Carabineros ya ha anunciado que no tiene capacidad, y Bomberos, que también le hemos preguntado en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, dice, ¿cómo va a funcionar esto? Y dado que el plan, si no tiene conocimiento de la autoridad respectiva, en caso de siniestro, es Carabinero o Bombero, poder tener un espacio para invitar a Bomberos, a Carabineros y revisar ese tema que se ha planteado del ADON, porque también es muy complejo el tema de revisar ese plan, porque requiere expertos, o sea, porque el plan tiene que funcionar. Por eso yo digo que la responsabilidad es una responsabilidad seria y no es un mero requisito de elaborarlo, digamos, de manera. Entonces, no sé si podemos invitar a Carabineros, a Bomberos y a la Dirección de Obras Municipales. Sí, tiene la palabra para poder ver este punto en su conjunto. Señor presidente, por su intermedio, respecto a lo que planteó la senadora Aravena, ahí tenemos un problema respecto de las facultades que tiene actualmente el director de obra para efectos de los otorgamientos de los permisos y las recepciones definitivas de las edificaciones, que solamente revisan normas urbanísticas que tienen que ver con otras cosas, digamos, con la relación con su entorno, rasante, distanciamiento, altura, etcétera. Eso es lo que revisa el director de obra y no revisa ninguna norma relacionada incluso con normas de seguridad, de evacuación, no revisa nada, ¿no? O sea, el director de obra puede omitir la revisión de eso y está obligado a otorgar el permiso de edificación, aunque él no la haya revisado, y puede observarla y puede denunciar al juzgado de policía local, pero está obligado a otorgar los permisos y las recepciones si cumplen sin verificar este punto. Entonces, al momento de entregar, digamos, una función más para la superintendencia de condominio. Porque la responsabilidad está entregada a los profesionales respectivos, revisor independiente, arquitecto, calculista, etcétera. Senador Montes. La dirección de obra tiene responsabilidad en el sistema de seguridad de los supermercados, los edificios públicos. Tiene una norma distinta. Y yo no me recuerdo exactamente aquí porque no la tengo, pero yo revisaría esa norma y hacerla extensiva a los edificios.
Porque no es que no tenga solamente ver la envolvente y ciertos elementos más estructurales, también tiene que ver funcionalidades, ¿ah? En el caso de los edificios, incluso cuando hay revisor independiente, ¿ah? O sea, miremos eso para ver cómo lo hacemos compatible. Mira, yo solo quiero señalar de que, dado que queremos hacer una buena ley y este mercado está movible, poder ya le informa al senador Monte respecto de bombero y carabinero. Yo creo que van a tener que escucharlos respecto de aquello, porque el tema del destino final, que viene la indicación siguiente, hay observaciones. Y ya habíamos tomado un acuerdo para invitar a las agrupaciones de centros comerciales. Así que vamos a fijar una sesión especial de audiencia, tanto para el tema de los centros comerciales, como para los planes de emergencia, con bomberos, con carabineros, y también la agrupación de directores de obra y una agrupación a nivel nacional, y eventualmente a la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo que sí está claro es de que este plan tiene que estar certificado por alguien, y esa es la superintendencia. Esto lo venimos discutiendo tanto, porque si el plan no funciona, la primera pregunta es, digamos, ¿quién chequeó? Si la dirección de obra no lo pueden hacer, y alguien tiene que responder por ese plan y supervisarlo. Entonces, yo no sé cómo lo hacen en Nueva York, en la grande ciudad, donde esto ya hay una central en donde bomberos ya sabe lo que pasa, o sea, llegan con conocimiento previo. No son voluntarios, son profesionales, por lo tanto son pagados. Por lo tanto, fijar una audiencia, someto a los senadores una sesión de audiencias, podría ser en Santiago el lunes, para recibir a estos invitados, como no cuando volvamos, para recibir la información. Eso facilita mucho más dejar la Fundación de Santiago para centros comerciales, agrupación de centros comerciales, carabineros, bomberos, directores de obra y municipios, respecto de quién cabe la responsabilidad de aquello. Sí, me parece, no sé, pero los directores de obra dependen, si bien son bastante autónomos. Senador Soria. Yo diría que vale. La pedí a la sala, don Jorge, tiene usted la palabra. No, que esto depende no del director de obra, depende de nosotros que estamos sentaditos acá. Nosotros tenemos que tener la claridad quién maneja la ciudad, el país, todo, y hacer las leyes para que puedan operar nuestros organismos. Pues si el director de obra dice lo que él dice, si fuera mi director de obra, duró 10 minutos, lo echaría, porque para mí la dirección de obra es la que hace, es la alma mater del plano regulador. O sea, las ciudades parten de la dirección de obra, en el fondo, parten del alcalde, pero el alcalde, yo por ejemplo no fui casi ni al colegio. ¿Qué podré decir? Tengo visión global del mundo, pero no tengo una técnica. ¿Cuál es el hombre? Es el director. El plan hace el plano seccional, hace el plano de loteo y hace el plano de la casa. O sea, es la dirección de obra la que debe manejar todo. Y Chile se manejaba así, entre paréntesis. Las cooperativas eran el alma mater de poder trabajar, pero eso nacía como dirección de obra, la unidad técnica que inventaron los gobiernos que vinieron después, o lo inventó el señor Pinochet, pero de ahí borraron. Yo goberné antes de Pinochet y después. Me conozco el vaivén para los dos lados. Pero yo creo que el presidente, que tiene claro, más nosotros los senadores vamos a apoyarlo. Yo sé la teoría, después de 8 meses hablo. Yo no hablaba acá, los oía. Pero ahora voy a traspasar mi experiencia de alcalde, que los veo bien, pero no hay claridad en los mandos. Eso es todo. Yo creo que los mandos los debemos dejar nosotros. A eso soy senador. Si no, no hubiera sido... Muy bien, senador Soria. Vamos a dejarlo pendiente y vamos a fijar el segundo lunes de diciembre, a ver si hace la audiencia de Santiago con los invitados que hemos señalado. Como viene la Comisión de Medio Ambiente y ya nos están pidiendo la sala, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.